El mercado ha evolucionado por el lado de la demanda de manera muy importante. Hace 10 años, por ejemplo, el demandante, el generador de la demanda de las garantías en México era primordialmente el Estado en sus distintos niveles. Y en la actualidad, la fianza ha logrado satisfacer necesidades de particulares de una manera muy importante, lo que nos da una enorme satisfacción que esa tendencia se haya dado debido a la confianza que genera la póliza de garantía contractual y legal ya solicitada, demandada de manera natural, es decir, para verdaderamente cubrirse del riesgo del incumplimiento de la contraparte en los contratos. Antiguamente nacimos como una obligación del Estado para que el particular pudiera firmar el contrato y ahora ya empieza a ser esto una actividad entre particulares, lo que nos da mucho gusto. Y por el lado de la oferta, en efecto, lo que es el país y el proyecto País México, además de una regulación especializada muy buena que tenemos en el país, ha atraído la inversión internacional y se ha globalizado el lado de la oferta. Hace también, digamos, 10 años también, es un periodo muy relevante estos últimos 10 años, todas menos 2 compañías, es decir, de las 15 que existían más o menos, solo 2 eran capital extranjero, internacionales, y en la actualidad más de la mitad de las compañías, seguimos siendo más o menos 15 grupos, más o menos 7 u 8 ya son compañías internacionales, cosa que viene a aportar aspectos de profesionalización y aspectos muy interesantes con los competidores internacionales que han llegado al país. Entonces, ha sido una evolución muy positiva. La regulación es bastante óptima. Es una regulación que ha buscado cuidar los intereses de las partes involucradas. Es una regulación que con mucho orgullo México asumió en su legislación del 2013 como el primer país en América Latina de asumir el concepto europeo de Solvencia II. Entró en vigor todo en 2015 y yo pienso que a la pregunta concreta es una regulación suficientemente madura, incluso tal vez es una regulación de mayor envergadura de la fase de maduración en que se encuentra el mercado mexicano. Esa, si hubiera una inquietud por los participantes, sería esa, porque la exigencia de capital a partir de los riesgos que se asumen es bastante importante en un mercado que se encontraba en una fase de menor madurez que el europeo. Sin embargo, creo que ha sido muy positivo la entrada en vigor de las nuevas normas. Le ha dado además un toque de seriedad. Creo que esto viene a sumarse como el elemento de atracción que hablaba hace un momento y México se presenta como un país muy serio en sus reglas para que la inversión extranjera y los nacionales podamos invertir y crecer sabiendo que va a haber un equilibrio y una aplicación de justicia adecuada en nuestro sistema. Yo pienso que tenemos una magnífica regulación en México a lo largo del tiempo. En México es bastante débil el ejercicio de la banca en nuestro ámbito. El ámbito principal de nosotros está relacionado con los contratos, donde el Estado es la contraparte. Igualmente hay una serie de actividades similares, ¿no? Las garantías de cumplimiento. En esa actividad, yo diría que la gran mayoría, más del 90% de las transacciones, las tiene el sistema afianzador mexicano. Digamos que los bancos han participado también en este negocio, pero esencialmente en una posición muy elitista. El derecho a obtener una carta de crédito, que sería el producto alternativo a la fianza, es un ejercicio que el solicitante de la carta de crédito lo ejerce, pero a partir de que tiene unas condiciones de fuerza de empresa AAA.
ya que la banca mexicana realmente en esta actividad de avales, como existe aquí en otras latitudes en América Latina y en Europa, la banca realmente tiene diseñado en México un producto que es más que nada un stand-by, no tanto una carta aval en donde hay un ejercicio parecido al de la fianza. Es realmente bajo ese nivel. Sin embargo, sí está los bancos interesados en estar cerca de sus grandes clientes, atendiendo esto, y nosotros tenemos que buscar cómo satisfacer también esos grandes clientes. Sí, muy importantes. Eh, México, como otros vecinos de América Latina, tenemos un rezago enorme en infraestructura, nueva y reponer la que tenemos. Y en ese sentido, cito como ejemplo por lo súper relevante que es para nosotros el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así como ahora he sido testigo del aeropuerto de Ecuador, México está ya en un proceso de construcción, es un proceso que inició hace 2 años y estamos construyendo a 10 kilómetros del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto más grande de América Latina, una inversión de más de 12,000 millones de dólares, que va a traer una serie de elementos de desarrollo muy importantes. Ese tenía que citarlo porque es prácticamente la obra más relevante de los últimos años en México, el nuevo aeropuerto de la ciudad. Evidentemente, junto con surgen muchos más alrededor de la reforma energética. En México se rompió el monopolio de más de 75 años en la industria energética con un par de empresas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Esto fue Reforma 2013, implementado ahora en 2015 y 2016, y en efecto ya hay una invitación que se ha concretado en el 2016 de más de 60 contratos petroleros y de energía, que eso hubiera sido imposible si no hubiéramos reformado la Constitución, y ahí hay desarrollos muy importantes en toda la cadena de energía que estamos aprovechando los mexicanos con empresas pequeñas y medianas, porque son de tal envergadura estas inversiones que normalmente estamos abiertos a que participen consorcios internacionales, y ahí hay un gran espacio de oportunidad para las empresas medianas y grandes mexicanas de hacer consorcios y de participar en la cadena de desarrollo. Entonces, sí, a nivel de infraestructura, México hoy es uno de los países, pienso, más importantes en cuanto a necesidades y también realidades de nueva infraestructura. Como genérico, en seguros sí hay algunas otras opciones, además de los agentes que son viables para seguros en general. Sin embargo, para fianzas, seguro de caución, de lo que nosotros estamos dedicados, prácticamente el grueso, la gran mayoría de las actividades deben hacerse a través de agentes. Con mucho orgullo en México, por ejemplo, que creo yo es uno de los mercados más desarrollados del mundo, se debe particularmente a la especialidad que tienen los agentes. En México hay un gran grupo de agentes, muchos agentes, que dedican su actividad profesional al conocimiento de la fianza, de las garantías contractuales. Hay especialistas en las garantías legales y judiciales que se dedican nada más a eso. Hay otros que se dedican a las actividades crediticias, por ejemplo. Entonces, México ha logrado ubicar la profesión de agente en la materia de garantías contractuales como ningún otro país. Entonces, el diseño institucional de las emisoras, de las instituciones, está enfocado a relacionarnos con ellos, porque finalmente ellos acaban haciendo la labor de conexión, de explicación y de formación de la suscripción básica, la primaria. Entonces, sí, México para este producto es exclusivo y además estratégicamente necesaria la relación con los agentes.
Yo diría que, hablando de un impulso a las garantías contractuales, ya sea vía fianza o seguro de caución, está en una labor que se ha hecho desde la asociación que nos integra a todas las instituciones en México, que tiene que ver con un trabajo conjunto con las autoridades regulatorias, atendiendo a la necesidad del beneficiario a que se simplifiquen las pólizas. El mundo de las garantías contractuales tiene una técnica jurídica muy minuciosa, digamos, por decirlo de alguna manera, muy compleja. Entonces, a la hora que el beneficiario, el asegurado, busca ejercer sus derechos en las pólizas, entra en un esquema jurídico multifacético que le cuesta un trabajo enorme mantener sus derechos vigentes y al final poder ejercer sus pólizas. Tenemos la fama de ser sumamente complicados en ese sentido y el mejor trabajo que ahora estamos enfocados a hacer es precisamente a buscar un mecanismo de simplificación. Para ello en México se viene trabajando hace ya algunos años. Ha sido un trabajo muy difícil el poder homologar, por ejemplo, los textos de las pólizas, de tal manera que haya una letra bastante conocida y que podamos hacer también un ejercicio común para ejercer los derechos. El día que lo logremos, podemos mandar un mensaje de simplificación y buscar que ahora sí penetrar en muchas más actividades más simples con estas garantías, porque sí, cada vez nuestra fama de duros para pagar, que al final las letras chiquitas, todo eso, nos ha ido apartando y hemos perdido actividades económicas en lugar de haber crecido. Entonces, eso yo resumiría con lo más importante, el trabajo de la homologación de los textos. Sí, la correlación en esa pregunta, la más directa, es el mecanismo de liquidez, es la misma actividad económica en la que se ve sometido una empresa cualquiera. Al someterse a unas obligaciones contractuales que están garantizadas, lo común es que esta empresa no tenga solo un contrato, sino que tenga 2 o 3. Y la vida real es que estas personas, estos empresarios, que muchas veces es inexplicable cómo salen adelante, cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Dicen, hijo, no tengo dinero, no me pagan, pero no sé cómo le hice y ahí sigo vivo, no sé cómo, porque es la vida real, ¿no? Cuando la contraparte es el gobierno y también otros grandes, cuesta mucho trabajo cobrar y demás. Pero en la medida que esto se recrudece y sí hay una verdadera crisis de falta de dinámica, entonces la típica empresa, en lugar de tener 3 o 4 contratos de los cuales puede estar sobreviviendo, moviéndose y cobrando, resulta que son solo 2, en lugar de 4 o 5 que sería su vida natural, y en ese sentido pierde opciones. Y la causa principal del incumplimiento luego resulta ser la falta de liquidez, cuando ya de plano no puede cumplir y sí le dieron anticipos, pero que tuvo que aplicarlos también a ir solventando algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una relación con la crisis, definitivamente. Como caso particular, Oberdrecht, sí hay una relación de Oberdrecht con el Estado mexicano, sobre todo con la petrolera, con Pemex. Y ahí hay ahorita una serie de indagatorias, son cosas que se dieron hace mucho tiempo. Directamente no creo que vaya a haber. De hecho, en el caso particular que ahora ha salido a la luz pública, porque no sabemos todavía en México, se sabe que hay una serie de investigaciones, pero todavía no sabemos qué alcance tuvo Oberdrecht a lo largo del país. Pero por ahí hay casos que son inaplicables, los primeros que han salido. Yo pienso que el tema como caso Oberdrecht, pero esto llevado a otras latitudes, que sí lo vivimos de manera muy, muy relevante en nuestro mercado, es cuando los contratos, en lugar de que sean en su justa medida, los acaban manipulando, de tal manera que hacen contratos en donde
el contratista prestándose, porque este es un acto de todas las partes, la corrupción, el contratista particular acaba prestándose y acaban poniendo el centro de la obligación del contrato en una condición de inviabilidad, porque el dinero del contrato le van haciendo copetes y lo van dejando. En ese sentido, es un ambiente, sí, también que tenemos que reconocer en México, bastante complicado, pero sí hay una enorme preocupación por el manejo de estos contratos con el Estado, donde acaban por poner al contrato en una condición muy difícil de cumplir, digamos.